Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, porque me has salvado. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué gozo, qué dicha poder compartir hoy, este primer día de la semana, la palabra de Dios que hemos escuchado. Pensaba mientras me preparaba para la homilía lo que son las relaciones humanas, que nacemos en una relación, ya sea al principio con nuestros padres. Si somos el primer hijo, pues eventualmente quizás lleguen hermanos y hermanas y nos damos cuenta que no estamos solos, que hay otros que ocupan la casa también. Tenemos relación con nuestros familiares, después desarrollamos amistades, tenemos relación con las personas con quienes trabajamos, inclusive con los vecinos. Es parte de la experiencia normal de todo ser humano. Siempre estamos relacionados con otras personas de una manera u otra, y eso es real también con los mismos misterios de nuestra fe. El misterio más grande que tenemos en nuestra fe cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad, y se nos dice que inclusive en Dios ya hay relaciones. La procedencia de las personas divinas siempre ha sido parte de la teología, que está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, que el Hijo tiene al Padre, que el Padre tiene al Hijo, que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y vemos cómo hay relaciones aún inclusive en la misma Santísima Trinidad. Cuando hablamos de la Virgen María, pensamos de María como hija de Dios Padre, como madre de Dios Hijo, como esposa del Espíritu Santo. Así que también vemos que hay una serie de relaciones ahí, porque estamos hablando de una persona, pero tiene diferentes conexiones
con la Trinidad. Y en realidad, pues cada uno de esos títulos es difícil a veces explicarlos, hay que tratar de profundizar, de entenderlos. Pero si eso es verdad en nuestra vida, si es verdad en la vida de Dios mismo, también en las cosas que tenemos en la iglesia hay ciertas relaciones. Y hoy, el tercer domingo del tiempo ordinario, hace 3 años, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, quiso que el tercer domingo del tiempo ordinario lo celebráramos de una manera especial como el domingo de la palabra de Dios. Así que eso es lo que estamos celebrando hoy. Este es el domingo de la santa palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, como lo oímos desde chiquito. Desde chiquito ya se nos expone a la Biblia, hemos oído ese término, sabemos lo que es la Biblia, tenemos una Biblia en nuestra casa y básicamente el Santo Padre quería que un domingo del año recalcáramos esa realidad, no para que solo fuera un domingo que tenemos, el domingo de la palabra de Dios, sino para que nos demos cuenta que todos los días en la iglesia son básicamente el día de la palabra de Dios, la importancia de esa palabra de Dios. Pero si hoy de esta homilía me gustaría que recordaran algo, lo único que quiero que recuerden es lo que voy a decir ahora. La Biblia es la hija de la iglesia, no la madre de la iglesia. Lo voy a decir otra vez. La Biblia es la hija de la iglesia, no la madre de la iglesia. Desgraciadamente, muchos de nuestros hermanos separados, protestantes, que tienen la palabra de Dios porque también leen de la Biblia, creen por alguna razón que la Biblia es la mamá de la iglesia, pero eso no es verdad. Esta noción de que un ángel bajó del cielo y le dijo a alguien, aquí está la Biblia, léanla y sigan todo lo que dice, eso es mentira, eso no es verdad, porque la Biblia es la hija de la iglesia, no la madre de la iglesia. Tenemos que explicar eso un poquito más, fíjense. Antes de que hubiera Biblia, y cuando decimos Biblia, estamos hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos, en un libro que le llamamos la Biblia. Son un total de 73 libros que existen en la palabra de Dios. Cuando decimos la Biblia, estamos hablando de una escritura cristiana. Y esa Biblia empezó a existir dentro de la iglesia, no antes de la iglesia. Por eso la Biblia es la hija de la iglesia, la mamá es la iglesia, porque había iglesia antes que Biblia. San Pablo, que de hecho sea de paso, no podía imaginarse que prácticamente sus cartas iban a formar la mitad casi del Nuevo Testamento. Cuando San Pablo predicaba, él no iba con una Biblia bajo el sobaco, ¿verdad?, que llevaba la Biblia para predicarla. San Pablo predicaba la viva palabra de Dios que había recibido por ser apóstol de Jesucristo mismo. Y los apóstoles, cuando predicaban la viva palabra de Dios que habían recibido del mismo Cristo. Y es solo mucho tiempo después de la resurrección de nuestro Señor que esa palabra viva, predicada por la iglesia, llevada a todos los rincones del mundo, esa palabra de Dios empieza a escribir por autores inspirados por el Espíritu Santo, que le dictan lo que tienen que escribir para recordar lo que Jesucristo nos enseñó. ¿Y quién decide cuáles son los libros que están en la Biblia? La iglesia decide cuáles son los libros canónicos. Eso quiere decir que se establecen como los libros que van a formar parte de la Sagrada Escritura. Fíjense qué importante es eso, qué interesante, que no es un libro que apareció, sino que es un libro que surge de la misma iglesia, que es la palabra de Dios escrita por hombres y mujeres inspirados, que básicamente comparten esa palabra en las comunidades. Ciertamente en las primeras comunidades cristianas había hombres y mujeres que compartían la palabra, y en un momento dado Dios inspira a los escritores sagrados para que pongan esa palabra por escrito, de una manera que no hay error, que no hay confusión, que lo que está en esa palabra es la verdad de parte de nuestro Dios. Esa es la palabra de Dios. Y el Papa Francisco
ha querido que tomemos un domingo para que meditemos y pensemos la importancia de esa palabra. Que la iglesia, dentro de su tradición, la tradición es básicamente la historia de la salvación. Piensen un poquito, ¿qué es lo que viene primero? ¿Lo que está escrito? No, los eventos que se escribieron ocurrieron primero antes de que se escribieran. O sea que hay toda una tradición de donde surge esa palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los eventos ocurren primero y entonces se relatan esos eventos. Así que hay una conexión entre los eventos y la manera en que se proclaman, y ahí se queda palpada la palabra de Dios para nuestra consideración, para nuestra oración, para prestarle atención, para estar conscientes de que cuando leemos esa palabra de Dios, estamos leyendo una palabra inspirada que no puede mentir, que no puede guiarnos mal, que no puede decirnos algo incorrecto, sino que todo lo que está ahí es precisamente lo que Dios quiere que escuchemos. Entonces, el problema para nosotros es cuánta importancia le damos a esa palabra. Entonces, el Papa, en su buena intención y su guía a la iglesia, ha querido que un domingo prestemos especial atención a ese tema para educarnos sobre qué es la palabra de Dios y para poder hacer algo que nos ayude a darle a la palabra la dignidad y el puesto que necesita en nuestra vida espiritual. Así que piensen un poquito, ahora mismo estamos aquí en misa y ya se ha proclamado la palabra. Y la pregunta es, ¿cuánta atención le prestamos a la palabra? Hoy es un día bonito porque en este ciclo C de la iglesia, todas las lecturas están relacionadas con la importancia de la palabra de Dios. Nehemías, en la primera lectura, esa es la primera vez que en el pueblo de Israel se proclama públicamente la palabra de Dios. Dice desde el amanecer hasta el mediodía, son bastantes horas, y se estaba proclamando la palabra a hombres, mujeres, y nos dice, y a los que tenían entendimiento, básicamente lo que está diciendo es a los niños, porque ya desde cierta edad de niños ya empezamos a entender, empezamos a escuchar esa palabra, y nos habla de cómo se proclamó esa palabra. En el Evangelio, Jesús, que iba todos los sábados a la sinagoga, dice San Lucas, era su costumbre ir a la sinagoga, es el que lee la palabra del profeta Isaías. Fíjense qué lindo, ¿verdad? Que es la palabra de Dios leyendo la palabra. Y entonces lee un escrito que se había escrito muchos siglos antes, pero ahora va a decir, hoy esta palabra que acaban de escuchar de mi boca se está cumpliendo en mí. Eso es mi misión, eso es a lo que he venido. Y vemos a Jesús que proclama la palabra, que abre el rollo, el libro del profeta Isaías, que se lo entrega al asistente, que le da ese respeto a la palabra y nos recuerda el respeto que tenemos que tener nosotros. Hemos escuchado la palabra. Yo estoy seguro, si al final de esta misa yo me voy fuera cuando los saludo al final de la misa y les pregunto a ustedes, ¿de dónde, de qué libro fue la segunda lectura del día de hoy? No sé cuántas respuestas correctas voy a tener, pero pienso que el porcentaje va a ser bajito. Aunque tenemos el misalito, que estamos leyendo el misalito, que de hecho el misalito nos ayuda porque están las canciones, pero la palabra proclamada es importante que estemos escuchando de dónde vino esa lectura. Y estoy seguro, ahora no hagan trampa y empiecen a buscarla, porque se los voy a preguntar al final, no hagan trampa, sino que si lo piensan, ¿cuántos saben de dónde salió la segunda lectura de hoy? Posiblemente se lo leyó, porque nuestro lector, Ludo, leyó el título del libro, pero poca gente lo oyó. No estábamos pendientes, entonces no estamos en sintonía con la palabra, sino que estamos pensando en otras cosas. Y de hecho que la Iglesia Católica le da una importancia tremenda a la palabra de Dios, porque en todas las misas se proclama la palabra. De hecho, que nos dicen los expertos en la Sagrada Escritura, que si viniéramos a misa todos los días, porque todos los días se lee la palabra de Dios, en 3 años habríamos leído la Biblia entera. En 3 años la Iglesia proclama la Biblia entera. Yo llevo 35 años de sacerdote, empecé a ir a misa diaria a los 16 años, no les voy a decir mi edad, pero que lo
o si viven desde 16 hasta ahora entre 3, he leído la Biblia unas cuantas veces, porque no soy un pichoncito de invierno, ¿verdad? Pues ya tenemos unos cuantos añitos. Entonces, el venir a la iglesia, a la misa, nos expone a la palabra de Dios. Quizás es un buen compromiso que podemos hacer hoy, porque venimos a misa los domingos. Hay muchos de ustedes que van a misa diaria. Quizás un compromiso que pueden hacer los que solamente vienen a misa los domingos, pueden decir desde hoy en adelante, en vez de ir solo a misa los domingos, hay que ir, los domingos hay que ir a misa, pero voy a escoger un día más de la semana y voy a ir a la misa ese día de la semana también. Una linda resolución de Año Nuevo. Todavía podemos hacer resoluciones de Año Nuevo porque estamos todavía en enero. Así que voy a empezar a ir una vez más a la semana a misa para escuchar la palabra de Dios. O otra cosa que podemos hacer es prepararnos para la misa. ¿Cuántos de ustedes antes de venir a la misa hoy ya habían leído las lecturas para hoy? Gracias, Cintia, algunos lo han hecho. No todos. Pienso yo que la minoría lee las lecturas antes de venir a misa, pero qué linda propuesta poder leer las lecturas antes, porque ya nos vamos preparando. Cuando salgo, poder también ver esos libros que leí hoy y estudiarlos un poquito más. Por ejemplo, quizás les pica la curiosidad. Yo quisiera leer un poquito más del profeta Nehemías, esa lectura de hoy. Voy a ver quién era el profeta Nehemías, porque esa lectura la pusieron hoy y la buscamos en nuestra Biblia y aprendemos un poquito más de esa lectura. Quizás cuando escuchamos la palabra de Dios hay algo que me toca especialmente, que quizás hay alguien que conozco, un familiar, un amigo que está teniendo un día muy difícil, que está teniendo una semana muy difícil, que está teniendo un mes muy difícil, que está teniendo un año muy difícil, pobre hombre o mujer. Y yo escuché una palabra que yo digo, esa palabra ayudaría a mi amigo, la voy a compartir con mi amigo, se la voy a llevar a mi amigo. ¿Ves cómo sacamos la palabra de la iglesia y la compartimos con otro? Yo estaba pensando el otro día, ustedes han visto el graffiti en las paredes. Hay una pared a veces que está blanquita, bien limpia, bien linda, y de momento uno se levanta y aparece esa pared llena de cosas escritas, el graffiti famoso que escribe la gente. Yo no sé ¿cuándo escriben esas cosas, porque a veces uno ni se da cuenta. Yo nunca he visto a nadie escribiendo graffiti, y hasta a veces cuando vamos por la AIT miran los letreros y hasta detrás de los letreros hay graffiti. ¿Cuándo se trepan allá arriba? Pobrecitos, eso es un riesgo. Se arriesgan la vida a escribir algo en la pared. Y lo que me dicen a mí es que los que escriben el graffiti lo que están haciendo es reclamando su terreno. Ese es su terreno. Entonces van a escribir su nombre o sus títulos o los grupos que están. No vamos a decir lo que hacen, esos temas para otra homilía, pero escriben para reclamar su terreno. Y yo me pregunto a veces si nosotros como cristianos no debiéramos reclamar un poquito nuestro terreno también. Siempre estamos como que encerrados en la iglesia y no llevamos esa palabra fuera. Antes yo creo que había más presencia del cristianismo en la calle que lo que hay hoy. Entonces podemos hacer esa resolución, ese compromiso, que voy a llevar la palabra de Dios que escucho a otras personas que necesitan escuchar esa palabra. Esa es una manera de reclamar nuestro territorio, porque nos han quitado el territorio. Ya afuera no se oye nada de la religión, no se oye nada de la fe. Antes había muchas procesiones, se rezaba el rosario por la calle. Hoy en día estamos confinados aquí a estas paredes de la iglesia y no estamos tratando de sacar esa palabra a otra gente que necesita oír esa palabra. Así que hoy, en este domingo de la Santa Palabra de Dios, es importante que reflexionemos, que pensemos qué papel, qué lugar tiene la Biblia, la palabra de Dios, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi vecindad, en la manera en que me relaciono con otros, en la manera en que vivo, en mi propia oración. Y el Papa nos está diciendo, busquen la manera de revitalizar eso. Quizás sea dejar sus Biblias abiertas en la casa, quizás sea, aunque sea un versículo de la Biblia, todos los días leer un poquito,
de esa palabra de Dios, ¿verdad? Yo a veces preguntaba en otras homilías, ¿saben cuál es la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia protestante? Y la gente decía, sí, padre, es que la Biblia protestante tiene menos libros. Y es verdad, vuelvo a ese tema en un minuto. Yo le decía, no, es que la Biblia católica está llena de polvo. No la leen, no se usa, está ahí en una polvera ahí que no la sacan. Y sí, obviamente hay diferencias. De hecho, a mis amigos protestantes, yo siempre les digo, debieran venir a la iglesia católica porque nosotros tenemos una Biblia más grande. La Biblia católica es más grande que la de ustedes, porque ustedes tienen 7 libros que no existen en su Biblia. Porque alguien, durante lo que se llama la Reforma, o la Deforma, como quieran decirle ustedes, protestantes, dijo que había ciertos libros que no les gustaban y los eliminó. ¿Cómo les gustaría a ustedes eso? Que yo dijera, ¿saben qué? No me gusta el Evangelio de San Juan, de ahora en adelante vamos a eliminar el Evangelio de San Juan. Ustedes me dirían, ¿y con qué autoridad usted está haciendo eso, padre? Porque no puede hacer eso. Es la iglesia la que decide lo que está en la santa palabra de Dios por orden de Jesucristo mismo, que le ha dado esa autoridad en la iglesia. Así que vamos a hoy hacer ciertos compromisos que nos ayuden, como quiere nuestro Santo Padre, que reavivamos esa presencia de la palabra entre nosotros. Los más jóvenes aquí pidan una Biblia. Yo le decía hoy en la sacristía a los coneguillos, si le piden a sus papás que le compren el último jueguito de Nintendo, les van a decir que no. Pero díganle a su papá, papi, mami, cómprenme una Biblia. Les aseguro que les van a decir, claro, hijo, te la compro ahora mismo, salimos corriendo a buscarte la Biblia. ¿Por qué? Porque es algo bueno, es algo que queremos. Y queremos que nuestros hijos, que nuestros jóvenes puedan entender y entrar en la santa palabra de Dios. Así que ya he hablado bastante, pero les dije que lo único que quiero que recuerden hoy es una cosa, que la Biblia es la hija de la iglesia